pues bien fuerte, bien horrible, a tal grado que la verdad nunca, cuando he manejado nunca me había tocado una lluvia tan intensa como esta. Eh, a tal grado que me tuve que detener, prácticamente tuve que detener el vehículo, pero me detuve en una zona donde era como tipo de piedras, de cosas así, y me detuve un momento. Mientras estaba yo ahí esperando, dije, ahorita en lo que se pasa la lluvia, pero lo que podía ver así en los espejos, en el retrovisor, era que venían camiones, venían carros, y la verdad sí me empezó a dar un poquito de temor. Dije, ¿qué tal si viene un carro? Pues mi ansiedad me empezó a agarrar un poco, así dije, ¿qué tal si viene un carro y no se fija igual y se le nubla todo y se estampa conmigo, ¿no? Entonces, me acordé mucho que hace años, igual iba con mi papá, con mi señor padre, íbamos, igual nos agarró una zona de niebla, ¿no? Yo sé que es diferente la niebla a la lluvia, pero esta lluvia que me tocó era granizo y no se veía completamente nada, los limpiadores no daban para más, y recordé esas palabras de mi papá. Dije, él decía, es que tengo que seguir avanzando porque si me quedo en esta zona se va a complicar más y jamás vamos a poder salir de esto. Entonces recordé esas palabras ahí mismo y dije, es verdad, ¿sí? Tengo que seguir avanzando porque esta lluvia no va a parar. Tengo que seguir avanzando para poder salir de esta tormenta y poder continuar. ¿Y por qué les cuento esto? Porque así es la palabra de Dios, ¿sí? Estamos avanzando en nuestra vida, estamos caminando, estamos yendo, estamos conduciendo, pensando que tú y yo podemos conducir nuestra vida a nuestra forma, a nuestra manera, y de repente llega una tormenta, llega una complicación fuerte a nuestra vida, llega una dificultad, llega algo que nos nubla, que nos tapa la visión, que nos tapa la fe, que no podemos ver más allá, y empezamos solamente a ver el problema, ¿a poco no? Empezamos solamente a ver a nuestro alrededor y es que no, hay una tormenta muy fuerte, no puedo salir. De hecho, yo le empezaba a mandar videos a mi esposa así de, está bien complicada la tormenta, está bien feo, y recordé esas palabras de mi papá, y así es en nuestra vida. Avanzamos, una tormenta nos obstaculiza, pero podemos recordar en medio de una tormenta las palabras de quién, de nuestro Padre. Las palabras de quién, de nuestro amado Jesús, del Señor. Podemos recordar la voz de Dios que nos ha dicho, que nos ha hablado a través de la Biblia, a través de su palabra, y podemos recordar, aunque sea un verso, un versículo, algo que nos pueda dar vida, que nos pueda traer nuevamente fe, avivarnos y poder continuar. Así fue en mi caso. Y con una palabra que pues mi papá me dijo, es que tienes que seguir avanzando. Y dije, es verdad. Y mientras pasaba eso, reflexioné y me acordé de esto, es verdad, así pasa en nuestra vida, así sucede en nuestro caminar. Así es que el día de hoy, qué bueno que nos damos la oportunidad para recordar y para aprender qué, las palabras de nuestro Padre, para escuchar las palabras de nuestro Padre. Esto es muy importante porque qué importante es conocer que no son las opiniones de Luis, ¿no? Que no es la opinión mía, no es lo que yo diga, lo que mi esposa diga, no es nuestra opinión, sino es lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Lo que la palabra de Dios enseña. Y el día de hoy la plática se llama Pródigo, así se llama, Pródigo. Yo sé que esta historia a lo mejor te suena un poquito familiar, a lo mejor ya la has escuchado en algún momento de tu vida, has escuchado hablar, porque luego lo utilizamos mucho de refrán cuando, por ejemplo, alguien se va de una empresa, de un trabajo, de la casa, ¿no? Y, oh, el hijo pródigo ha regresado, ¿no? Y lo agarramos a veces hasta como de, pues sí, de una frase que utilizamos. Pero a veces, ¿sí? Pudiera ser que no conocemos la definición o qué significa ser un pródigo, o qué es un pródigo. Y esta historia está basada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, del 11 al 32, y vamos a ver esta historia del hijo pródigo. Te lo vuelvo a repetir, a lo mejor tú dices, bueno, ya la he visto, ya la conozco, ya sé de qué se trata, pero estoy seguro que el Señor hoy quiere hablar de una manera diferente a nuestras vidas, ¿va? Así es que hoy te pido que me acompañes y vamos a ver primero unas definiciones. Fíjate lo que dice la primera definición que tenemos. ¿Qué es una parábola? Porque esto que vamos a ver es una parábola que
el Señor está enseñando. ¿Quién es el Señor? Pues el Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos, está predicándoles, está en esta parte donde el Señor está enseñando fuertemente a la vida de las personas, les está predicando a la gente, a las regiones de Capernaum, a las regiones de los pueblitos que había en Israel en aquel tiempo. Y él, antes de contar esta historia, está lanzando una narrativa sobre varias cosas, varias escenas, donde los fariseos y las personas lo empiezan a confrontar, lo empiezan a retar, ¿sí? Porque hay una escena donde el Señor perdona a una mujer que ahorita lo cantábamos, va y derrama su perfume, lo mejor, delante de él, lo derrama a sus pies y empieza a enjuagar con sus cabellos los pies del Señor. Pero también está enseñando porque le está lanzando este tipo de enseñanzas de parábolas, se llaman parábolas, donde lanza la parábola de la moneda perdida, lanza la parábola de la sal que pierde su sabor, y él está enseñando esta parte porque está sentado a la mesa en una fiesta como tú y yo la conocemos, que vamos y nos sentamos y nos suben barbacoa y mole y una coquita bien fría, ¿no? De 10 se antoja que ya son casi las 11:30, ¿verdad? Y el Señor está ahí en una fiesta, está sentado, pero está con los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Esto pasa después de que Jesús llama a Mateo, a Leví, ¿sí? Y él empieza a enseñar porque había una confrontación de los fariseos que le decían, ¿cómo puede ser que tu maestro, le decían a sus discípulos, se siente con publicanos? Los publicanos en ese tiempo eran cobradores de impuestos, prácticamente algo a lo que tú y yo hoy conocemos como un funcionario corrupto, ¿sí? ¿Qué hacían estos publicanos? Ellos, había personas en Israel que compraban las concesiones de los impuestos, ponían a gente del mismo pueblo, ¿sí? Como traidores a su propia patria, a sus propios paisanos, por así decirlo, y los ponían a cobrarle los impuestos. Era este porcentaje que a lo mejor el pueblo de Roma cobraba un porcentaje del impuesto, pero ellos le agregaban más, o sea, le robaban a su propio pueblo, a sus propias familias le robaban. Entonces, él está sentado ahí y está narrando esto de la parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida, porque ha encontrado a una oveja. ¿Quién? A Mateo. Y está diciéndoles, a ver, ustedes no necesitan del doctor porque ustedes se creen que están sanos. Los que necesitan del doctor son los que necesitan ¿qué? Los que se creen que están enfermos, ¿sí? Entonces empieza a enseñar esto. ¿Y qué es una parábola? Una parábola, son los relatos breves para enseñar verdades espirituales a través de ejemplos cotidianos. Algo así como un refrán. Dice, no solo eran lecciones morales, sino también una forma que Jesús usaba para hablar de manera que revelaba o escondía verdades según el corazón del creyente. Es decir, lanzaba una parábola que a veces mucha gente no entendía, pero que otras personas sí lo entendían, y esto el Señor lo enseñaba con una variante de decir, a ver casi quién la capta, o a ver quién realmente abre su corazón, escucha esto, lo entiende y es tocado por la mano de Dios, ¿sí? Esto significa parábola. ¿Y qué significa pródigo? Fíjate lo que significa pródigo. No, está bien, déjame ir, no. La parábola en el original del griego me habla de similitud. Es una historia, dice, es decir, narración ficticia de la vida común conllevando una moralmente o una enseñanza moral. Dice un refrán o un apotegma. Dice así, sentido figurado, comparación, parábola, refrán, símbolo. Esa es la definición del griego. Y ahora, sí, la definición de pródigo, porque ¿qué significa la palabra pródigo? Es una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón. ¿Te suena familiar? ¿No? De repente cuando estamos ahí en el Shein o en Temu o en Mercado Libre y, ¡ay, mira, esto! Y hacemos un pedido y estamos pidi, y de repente, ya de repente al otro mes llega la tarjeta y, sí, creo que me pasé, ¿no? Y son gastos sin razón, o sea, es alguien que desperdicia, ¿sí? Alguien que consume y despilfarra todo. Dice, una persona que desperdicia su dinero, posesiones, etcétera, un derrochador. Eso es la palabra pródigo. Y ahora sí, acompáñame a la palabra. Ahí en Lucas 15, en el versículo 11, dice, también dijo un hombre,
Dice el Señor, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. ¿Sí? Ese es el... ¿Me estás poniendo el...? Regrésame al 11. Ah, ok, sí estamos bien, no, perdón, soy yo el que está mal. Ok, entonces dice, perdidamente, dice, ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de examinar tu palabra. Gracias por abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente a tu palabra, Señor. Te pedimos en esta mañana que nos des entendimiento, que tú puedas redarguir, Santo Espíritu de Dios, a nuestras vidas, puedas corregir, puedas instruir, que tu palabra haga el efecto en nosotros que hace, que redarguye, que corrige, que instruye, Señor, que da vida, Señor, que puede ministrar a nuestro caminar, puede ministrar a nuestra vida. Señor, te pedimos, Padre, infinitamente, Espíritu de Dios, que tú nos puedas convencer en esta mañana de juicio, de pecado y de justicia, Señor. Como siempre, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, número 1, encontramos que hay una rebeldía en el corazón. ¿De quién? De un hijo. Esta historia me habla de 2 hijos, ¿sí? Esta historia se centra en 2 partes, en el hijo menor y en el hijo mayor, ¿sí? Entonces, podemos ver, y esta instrucción o esta palabra que el Señor nos da esta mañana es una parábola, es una enseñanza que nos va a traer algo sustancial a nuestra vida, que ver el amor, ver el corazón verdadero del Padre para con nosotros, ¿sí? Y la necesidad que tú y yo tenemos de ¿qué? De arrepentirnos, de arrepentimiento. ¿Qué es la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento me habla de cambio de mentalidad, ¿sí? En la palabra arrepentimiento para nada me habla de una sustancia de culparme, de estar ahí a veces lacerándome con culpabilidad, viviendo así. No, la palabra arrepentimiento me habla de una transformación en la mente, ¿sí? En el corazón prácticamente. Entonces Jesús cuenta esta historia para ver cómo es que el Señor nos recibe a ti y a mí. Pero hay dos partes, bueno, hay 3. Sí, los 2 hijos, ¿sí? El hijo menor, el hijo mayor, y en el centro, ¿quién? El Padre. Y vamos a ver esta enseñanza, porque primero dice Lucas 15:1 que primero hay 15:11, que hay está este joven que le dice, oye, papá, dame parte de la herencia que me corresponde, ¿sí? Dame parte del terreno que me está correspondiendo a mí. ¿Qué está ocurriendo aquí? El joven se acerca con toda libertad hacia su padre y le dice, oye, dame parte de lo que me corresponde, ¿no? No sé a ti, o no sé si todavía en nuestra cultura, yo creo que es muy bien conocido que el pedir la herencia a nuestro padre o a nuestra mamá significa que, ¿cómo se obtiene una herencia? Por ejemplo, cuando alguien ¿qué? Fallece, claro, ¿sí? Entonces, ¿te imaginas este hijo? Si en nuestro tiempo actual es difícil, imagínate hace 2000 y cacho de años que ocurrió esto, era difícil que un hijo pudiera llegar delante del padre, ¿sí? Y decirle, padre, vende parte del terreno que me corresponde y dámelo, dame parte de la herencia que me corresponde. En otras palabras, lo que este hijo está diciendo es, ¿sabes qué, papá? Deseo que te mueras. Deseo que no existas. En otras palabras, este joven o este hijo menor se está concentrando únicamente ¿en qué? En sí mismo. Solamente está viviendo para consigo mismo. Entonces, la rebeldía comienza cuando creemos que podemos vivir lejos del Padre. Cuando pensamos que podemos vivir lejos de ¿qué? De Dios, lejos de su presencia, ¿sí? Entonces, el hijo menor, obsérvalo aquí, no quería al Padre. ¿Sí ya lo viste? No quiere al papá, no le interesa al papá, no le interesa el corazón de su padre. Él quería que sus bienes, la parte que le corresponde.
El hijo mayor, supongamos que este terreno se dividía en 3 partes. Las 2 primeras partes del terreno le correspondían al hijo mayor por ser el primogénito. Y el hijo menor tenía esta herencia predestinada, por así decirlo, que era la tercera parte. Era una pequeña parte. Y dice este joven, quiero esa parte y dámelo. Y dice aquí que entonces es esta situación donde tú y yo nos podemos encontrar pensando que no necesitamos del Padre, pensando que no necesitamos de Dios, ¿sí? ¿Y a poco no? ¿Cuántos jóvenes? Porque todos fuimos jóvenes y somos jóvenes todavía, poco no? Hemos actuado así con nuestros padres, ¿no? No de la misma manera a lo mejor, pero a veces pensando que es mejor estar lejos de ellos. Por ejemplo, cuando éramos chavos, ¿no? Cuando éramos más jóvenes, decir, es que mi papá esto, es que mi mamá lo otro, me aturde aquello. ¿Y a poco no vivimos una etapa de rebeldía? Bueno, a lo mejor he sido el único pecador aquí, ¿verdad? Entonces, pero así pasa. Entonces, este joven actúa lo mismo. Piensa, y su rebeldía comienza cuando piensa que viviendo lejos de su padre va a estar mejor. Y déjame decirte algo. Así es el pecado. Así actúa el pecado en ti y en mí. ¿Qué hace el pecado en nosotros? Nos hace creer que podemos vivir para nosotros mismos, que podemos obtener todas las cosas que fuera de Dios, ¿sí? Y empezamos a perseguir lujos, fama, dinero, poder, personas, queremos tener el control de todo, y es lo que este joven quiere hacer, ¿sí? Dice que se gastó el patrimonio prácticamente de la familia, ¿sí? Entonces, él hace que, él tiene un camino que va y que conduce al pecado, y este camino que conduce al pecado es ruina. Ahora, yo quiero decirte algo, que no nos asuste la palabra pecado, ¿no? Porque luego escuchamos la palabra pecado y decimos, no, aquí también hablan de eso, y híjole, no, mejor no, no quiero saber nada de eso, ¿no? La palabra pecado me habla no solamente de romper una regla. La palabra pecado me habla de ¿qué? De ir en contra del propósito del cual Dios me creó. Lo voy a volver a decir. La palabra pecado me habla de ir en contra del propósito por el cual Dios me ha creado. ¿Sí? Es algo que tú y yo podemos observar. El pecado que hace nos aparta de Dios. Nos engaña completamente pensando que nuestro propósito, pensando que nuestra situación está fuera de ¿qué? De Dios. Y te voy a poner un ejemplo, ¿sí? A veces tú y yo pensamos de que sabemos cuál es nuestro propósito en la vida. Pensamos quiénes somos nosotros realmente. Y podemos lanzar una narrativa, no, yo soy tal persona, fulano de tal, de la familia tal, y lanzamos una narrativa de lo que nosotros creemos que somos, ¿sí? Pero hay algo verdadero que el Señor nos viene a enseñar en esta mañana, que es que este tipo de rebeldía nos conduce al pecado y el pecado nos va a conducir a la ruina. Es decir, todo lo que esté fuera del propósito de Dios nos va a conducir a la ruina. Y la ruina no tiene que ver absolutamente nada con cosas materiales, ¿sí? Porque posiblemente podemos vivir en una mansión y tener todos los carros y los lujos que podamos obtener, pero hay una ruina de la cual nos habla aquí el Evangelio. ¿Cuál? La ruina del alma, la ruina del corazón, la ruina que a veces en la cual nos hemos encontrado. Yo creo que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, nos hemos visto en esta escena. Siendo estas personas que hemos ido con el Padre y decirle, no me interesan tus deseos, no me interesa lo que tú puedes hacer en mi vida, me interesa lo que yo creo que puedo hacer fuera de ti, ¿sí? Entonces, el pecado nos aleja de Dios. Y es lo que está ocurriendo en la mentalidad y en el corazón de este joven, ¿sí? Lo está alejando de la casa del Padre completamente, ¿sí? Y fíjate, te voy a decir algo, lo que se consigue fuera de la voluntad del Padre, tarde o temprano, se pierde. Lo que se consigue fuera de la voluntad del Padre, tarde o temprano, se pierde, ¿sí? Esto pasa bastante nos pasaba cuando estábamos con los jóvenes allá en Ciudad de México y decían, no, es que tengo este sueño, este anhelo y mi carrera y mi familia y yo me voy a casar y voy a tener hijos y quién sabe qué. Y hacían todo en sus fuerzas y le decíamos, mira, sé paciente, espera en Dios, Dios te va a traer lo mejor. Y estos jóvenes decían, no quiero eso.
yo lo voy a hacer a mi manera. Y a la vuelta de la esquina regresaban así de, ¿qué pasó? ¿Ya lograste? No, ¿qué crees? Que no me admitieron en la escuela. ¿Qué crees? Que la chava con la que andaba, pues ya se fue con mi amigo, ¿no? Y así cosas de esas. Y le decíamos, ya ves, observaste, todo lo que se consigue fuera de la voluntad del Padre, tarde o temprano se pierde, ¿sí? Entonces el joven lo malgastó todo, dice aquí que lo malgastó, lo perdió, ¿sí? Malgastó todo, despilfarró todo, cosas que a él no le costaron para nada. Y esta situación en la cual el joven está, obsérvalo, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Está apacentando ¿qué? Cerdos, ¿sí? El joven lo malgastó todo y terminó cuidando cerdos, cuidando marranitos. A lo mejor para ti, para mí no es extraño, ¿sí? Para ti, para mí es normal porque aquí pues vemos que hay varias comunidades, varias personas que tienen marranitos, ¿no? Y que saben muy ricos, por cierto, ¿no? Carnitas, ¿no? El jabalí también. Creo que ya tengo hambre, ¿verdad? Estoy comente eso, ¿verdad? Entonces, pero en la cultura judía representaba algo, porque el cerdo, en la cultura judía, no se come, ¿sí? Esta parte de apacentar cerdos era algo muy bajo, ¿sí? No era tan sencillo, no es como tú y yo no lo imaginamos, que pues, ¿qué tiene de malo apacentar marranos? O sea, está bien, ¿qué tiene de malo apacentar cerdos? O sea, no tiene nada de malo, es un trabajo digno, ¿no? Además puedes ganar una lana, pero en este tiempo era algo bajo, lo más bajo, porque para un judío era algo que estaba, ¿qué? Prohibido, era algo ruin, era algo feo. Entonces el pecado siempre nos pone en una situación así, algo que promete libertad, pero que nos esclaviza, algo que promete satisfacción, pero nos va a esclavizar tarde o temprano. Y así estaba este joven, estaba en ese lugar, estaba con los cerdos y estaba algo que dice el versículo 17. Fíjate lo que dice el 17. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, dice el joven, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice aquí, dice, levantándose vino su padre. Vamos a ponerle pausa, ¿ok? Regrésame, no, por favor. Porque dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, dice la escritura. Entonces dice aquí la escritura que ¿qué? Que volvió en qué? En sí. Como que hubo algo, esa situación de estar ahí en ese lugar con los cerdos. Me imagino un lugar sucio. ¿Alguien ha estado en un lugar así de repente? ¿No? ¿No? Bueno, yo sí, gracias. Donde trabajo, las personas con las que trabajo tienen jabalís, por cierto, tienen jabalís, tienen caballos, antes tenían borregos, tienen gallinas también, y tienen así los corrales, y en el lugar donde están los jabalís, que son una familia de los cerdos, eh, es un lugar muy sucio, ¿sí? De hecho, ellos mismos les das de comer, les das agua y ellos mismos lo tiran, lo estropean todo porque no tienen control. Dice la ciencia que no tienen algunas vértebras aquí en su columna y eso les impide a veces no hacer ciertos movimientos a los cerdos. Entonces, es un lugar muy sucio, ¿sí? Entonces, ¿te imaginas a este joven después de que vivía con un padre que le proveía de todo, que le daba todo, que lo cuidaba, que lo amaba, que tenía una herencia para él exclusiva, ahí en ese momento tan ruin donde su propio parecer, donde su propio pensar, donde su propia actitud lo condujo a estar en un lugar tan ruin, tan bajo? Te lo dije, para la cultura judía no era tan sencillo esta parte, ¿sí? Entonces dice que el joven vuelve en sí, dice, y él dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? O sea, ¿cuántos sirvientes de mi papá comen pan? Comen mejor que yo. Y dice en otra parte de la escritura que este joven deseaba comer de las algarrobas, con lo que alimentaba a los cerdos. O sea, este joven deseaba comer lo que los cerdos estaban comiendo. Y es lo que pasa a veces contigo y conmigo, que a veces el pecado nos conduce a esta situación
en la que creemos que tú y yo podemos controlar todas nuestras fuerzas, todo a nuestra manera, y el pecado nos pone ahí en esa situación tan ruin y deseamos que actuar como los cerdos, actuar como esos que se están ahí revolcando en el lodo, en el estiércol. Es lo que, y deseamos comer lo mismo que ellos. Entonces, él vuelve en sí y le dice, no, o sea, hay sirvientes que comen mejor que yo y yo estoy aquí, dice, perezco de hambre. Entonces, el primer paso hacia la restauración es volver en sí. En otras palabras, es dejar que el Señor toque nuestro corazón, que el Señor nos haga entender, que el Señor redarguya nuestro corazón, nos ministre y nos haga volver en sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa o qué tiene que pasar? ¿A poco no te ha ocurrido que un problema, una crisis, una dificultad nos hace volver en sí? ¿Sí? Que nos hace entrar así de, ups, creo que necesito regresar al Señor. No, es que esto que estoy haciendo está mal. Está mal, lo sentimos en el corazón. El arrepentimiento comienza cuando tú y yo reconocemos nuestra condición. La pregunta es, ¿reconocemos esta condición cotidianamente? Cotidianamente. Porque a lo mejor dices, bueno, esto es para una persona que andaba en drogadicción y andaba lejos y después se vuelve a encontrar con Dios. No, es para ti y para mí. ¿Sí? Reconocer nuestra condición diariamente, ¿sí? Y mirar que el Padre no nos hizo ser esclavos. El Padre no nos creó para estar ahí con los cerdos. El Padre nos creó para propósitos mayores, para propósitos mayúsculos, ¿sí? Entonces, el Hijo no solo se sintió este remordimiento, sino decide algo. ¿Qué pasa? A través de tocar fondo, Él decide regresar a su Padre. Fíjate lo que dice el siguiente verso. Dice en el 20. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, ¿y qué dice? Le besó. ¿Ya observaste quién es el que corre hacia el hijo? El padre. Es el papá. El papá es el que sale corriendo a su encuentro. Dice, cuando aún estaba lejos. O sea, me imagino a este padre, esto me habla de algo muy importante, que el padre lo estaba, ¿qué? Lo estaba esperando. Yo me imagino a este padre todos los días salir de su casa, quizás sentarse ahí, ver hacia el horizonte del campo y decir, a ver si hoy viene, a ver si hoy regresa, ¿no? Y estoy segurísimo que el Señor así ha actuado contigo y conmigo en esta manera cuando nos vio cansados, cuando nos vio atribulados, cuando nos vio que a lo mejor estábamos cayendo y nos vio desde lejos y dice que el Padre corre hacia su encuentro. No hemos sido nosotros los que hemos buscado a Dios. Tú y yo no queríamos saber nada de Dios. A lo mejor tú dices, no, no es cierto, yo sí lo estaba buscando. No, tú y yo a veces buscamos solamente que lo nuestro, lo propio, lo que nos conviene, ¿no? Vivimos para con nosotros mismos como este joven, ¿sí? Entonces, ve el padre a su hijo, lo estaba esperando. Diario lo esperaba, diario salía a su encuentro, diario estaba ahí sentado a ver en qué momento su hijo se asomaba, ¿no? Y dice que lo reconoce desde lejos, dice, cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta escena siempre a mí me parte. Cuando siempre leo esto me parte el corazón porque me hace recordar esta escena cuando el padre fue tras de mi encuentro. No he sido yo, no ha sido por mis méritos. A veces por mi soberbia, por nuestra soberbia, a veces puedo decir, ay, es que yo he buscado de Dios, yo estoy cerca de Dios. No es verdad. Ha sido el Señor, por sus propios méritos de Él, que ha corrido a mi encuentro. Entonces, cuando el pecador, cuando alguien que se arrepiente, que reconoce su situación, da un paso hacia Dios, el Padre corre hacia nosotros. El Padre va hacia atrás de nosotros. Entonces, el Padre no espera esta explicación, observa. ¿Acaso así de, no sé, a ti te pasó, a mí me pasó, cuando nuestros padres nos esperaban después de una fiesta o después de regresar?
Sí, oh, ¿qué decía mamá, no? Así, en mi caso, no, espérate a que se entere tu papá, ¿no? No, mañana que despierte tu papá, vas a ver, ¿no? O de repente, ¿dónde andas? Tu papá está bien enojado, ¿no? Yo llegaba, mi papá estaba durmiendo, ¿no? Entonces, ahí estaba, ¿no? De repente, ¿no? Y nos pedían explicaciones. ¿Dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Por qué estabas haciendo esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Este papá no le pide explicaciones. Este papá va atrás de él. Le dice, no me interesa dónde estabas. No quiero saber qué hiciste. Solamente estoy alegre porque hoy estás en casa. Solamente estoy alegre porque hoy has regresado. Solamente estoy alegre porque hoy puedo restaurarte, hoy puedo levantarte, hoy puedo darte otra vez algo muy importante que vamos a ver a continuación. Dice el siguiente versículo, dice el 21, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, ya traía preparado su diálogo este chavo contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y le dice el padre, pero el padre, dijo a sus sirvientes, sacad lo mejor, el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano y calzar sus pies. Dice, traer el becerro más gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice aquí la escritura. Comenzaron a alegrarse. Estaba contento. Este padre estaba contento que su hijo estaba de vuelta en casa, ¿sí? No le pide explicaciones, te lo vuelvo a repetir, sino vemos esta gracia del Padre, de nuestro Padre Celestial. ¿Qué hace? Le da gracia. ¿Qué es gracia? Le da algo que él no merece. ¿Qué? Es un regalo, ¿sí? Porque observa, lo empieza a restaurar. Dice, traer el vestido, poner un anillo en su mano, calzar sus pies y hagamos fiesta. El arrepentimiento sincero, déjame decirte algo, el arrepentimiento sincero, la transformación sincera abre la puerta a una restauración del corazón, a una restauración de la mente. Cuando de repente la ansiedad nos abraza, cuando el temor nos abraza, cuando la dificultad, cuando la soberbia, cuando nos sentimos indignos, cuando nos sentimos culpables, el Señor nos dice todo lo contrario. Lo que hace este padre aquí está reafirmando la identidad de ¿quién? De su hijo. Observa, dice, primero traigan el vestido, ¿sí? O sea, quítenle las ropas viejas, quítenle las ropas sucias. ¿Te imaginas este joven a qué olía, por ejemplo? ¿No? ¿Cuál era el olor que despedía este joven? Estaba con los cerdos, te lo vuelvo a repetir, ¿sí? Y al padre no le importa, él lo abraza y lo besa, porque es su hijo, porque es de él, ¿sí? Pero le quita esta vestidura vieja, esta vestidura sucia, esta vestidura rota. Y no es tan alejado lo que enseña Pablo más adelante en una de sus cartas cuando dice, vístanse del nuevo hombre, ¿sí? En otras palabras, lo que está haciendo este padre le está dando dignidad al hijo, ¿sí? Lo está volviendo a dignificar. Le está diciendo, quítate esa basura porque tú no perteneces a eso. Esa no es tu dignidad, eso no es, quítatelo. Y le dice, traigan ropas nuevas y vístanlo. Le dice, traigan el anillo representa algo, autoridad, representa autoridad. En otras palabras, el padre le está diciendo, tú eres mi hijo, tú eres parte de mi familia. Antes en estas familias se acostumbraba que el papá, los hijos, portaban un anillo que los distinguía de esta autoridad familiar, ¿sí? Sobre los terrenos, sobre los animales, sobre los sirvientes, era un signo de autoridad. Y este joven ya no lo tenía, me imagino que lo empeñó en el Monte de Piedad o algo así, ¿no? Entonces, le dice, toma el anillo, representa la autoridad que tú tienes como mi hijo. Y esto es grandioso, porque entonces quiere decir que el Padre a ti y a mí nos reviste con dignidad, pero no nuestra dignidad, la dignidad de su hijo. ¿De quién? De Jesús. Nos pone un anillo que nos da autoridad y le dice el calzado, le dice cámbienle el calzado, que el calzado me habla de la identidad de hijo, la identidad que encontramos en Jesús. En Cristo no solamente recibimos perdón, no solamente recibimos restauración, no solamente recibimos dignidad, en Cristo también tenemos la identidad de ser llamados
hijos e hijas de Dios. ¿Quién es Dios? Es el creador de todo, del cielo, del universo entero. Solo tú y yo somos llamados hijos de Dios cuando corremos esta parte de decir, no quiero esta situación, quiero ir tras de mi Padre, quiero ir a su casa y quiero que Él nuevamente me dé esta identidad, esta autoridad, que Él nuevamente me dignifique. Y esto es muy importante, conocer quién soy, ¿sí? A lo mejor tú dices, bueno, yo sí sé quién soy. Por ejemplo, este atril que tengo aquí, es un atril para cámara, para una cámara fotográfica. Yo lo utilizo como atril para el micrófono. Ojo aquí, este atril no fue creado para esto, ¿sí? El creador de este atril lo creó exclusivamente ¿para qué? Para una cámara, ¿sí? Pero yo le doy otro propósito, que no es su propósito, ¿sí? ¿Se entiende? Es como, por ejemplo, cuando tomamos un vaso de esos de gelatina o de refresco y le servimos un café caliente, ¿qué pasa? Nos quemamos, ¿no? Y de entrada no sirve porque pudiera ser que se quiebre, que se rompa, que se deshaga, ¿no? No fue creado para eso. Y a veces tú y yo estamos haciendo otras cosas para lo cual no hemos sido creados. Las personas, la humanidad, el mundo nos está usando para otra cosa, para otro propósito por el cual no fuimos creados. Les prometo que yo me voy a comprar una tril para micrófono. Entonces, así pasa con muchas circunstancias de nuestra vida. Estamos ejecutando otras cosas para lo cual no hemos sido creados. Tú y yo hemos sido creados para adorar al Señor. Para eso hemos sido creados, para que tú y yo podamos para que tú y yo podamos amar al Señor, para que tú y yo podamos ser olor fragante hacia Él, agradables para Él. Y ahora vamos a ir cerrando esta historia porque ya vimos esta parte tan bonita, ¿no? El hijo menor se encuentra, pero había otro hijo. Fíjate lo que dice en el 25. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó ¿qué dice? La música. O sea, había música y había danza, había un reventón ahí, había guapangueros ahí, había un norteño quizás, a lo mejor. Dice, llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, dice, se enojó y no quería entrar. O sea, hizo berrinche este cuate. Dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo él dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, fíjate cómo dice, tu hijo, así despectivamente, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Dice aquí, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Tenía un hijo en casa, pero este hijo también, ¿qué? Estaba perdido. ¿Ya viste? La ausencia no solamente me habla de que estés o no estés ahí, sino me habla de una actitud de ¿qué? Del corazón. Claro. Entonces, ve aquí, este hijo reclama, dice, yo te he servido, yo te he obedecido, yo he hecho esto, yo he hecho el otro, ¿por qué a mí no me has dado un cabrito? Le dice, tú siempre estás conmigo, tú eres mi hijo también. Pero observa el corazón de este hijo también estaba perdido, porque este hijo está reclamando honra, está reclamando cosas al padre. En otras palabras, este otro hijo tampoco está interesado en su papá. No está interesado en su papá. Entonces, esta historia el Padre, el Señor Jesús la está mostrando porque en esa fiesta, te lo vuelvo a repetir, en la que él estaba, había pecadores, considerados pecadores, y había fariseos, ¿sí? A esos que se sentían bien religiosos y que no, que cuidaban la ley. Enseña esto. Hay dos tipos de hijos. Uno que ya se perdió en la religiosidad y otros que, ¿qué?
otros que están extraviados y por los cuales el padre tiene que ir, ¿sí? Y estos dos hijos, al final de cuentas, no están interesados en él, están interesados en su orgullo, en su soberbia, en su vanidad. Entonces el hermano mayor revela la otra cara del pecado, ¿sí? La otra cara del pecado, ¿cuál es? Es orgullo, es envidia, es avaricia, es falta de amor, es falta de perdón. No entendía la gracia porque él creía que todo era por sus propios méritos. Voy a hacer esto para que Dios me vea, voy a hacer esto porque esto. Y cuando viene una dificultad, ¿qué hacemos? Ay, Señor, ¿por qué? Si yo estoy en la iglesia, si yo te sirvo, si yo hago esto, si yo oro, si yo te busco, si yo abro mi Biblia, si yo hago esto, todo el conjunto de reglas que hacemos es lo que hacemos como este hijo. Le estamos reclamando cosas al Padre. Entonces no es amor, no era amor. Había dos hijos perdidos. Dos hijos perdidos que el Padre, ¿qué? Necesitaba restaurar. El cielo se alegra cuando un pecador se arrepiente. Por más que tú y yo seamos o nos creamos los pecadores, el Padre siempre está alegre de que tú y yo regresemos a casa. Te pregunto, ¿dónde estamos parados? ¿Qué tipo de hijos somos? ¿No? Yo no soy de ese hijo, ¿no? Porque tampoco el Padre te quiere de jornalero, porque no eres esclavo. El Padre te dice, tú eres mi hijo. ¿Dónde estamos parados? ¿Estamos reclamando honor, gloria? ¿Estamos reclamando bienes al Padre? ¿O estamos con el Padre porque realmente le amamos? Porque el Padre nos ha curado, porque el Padre nos ha perdonado, porque el Padre ha corrido a nuestro encuentro. Porque cuando tú y yo merecíamos morir, Él fue el que vino y murió por ti y por mí. Cuando tú y yo merecíamos la muerte, cuando tú y yo merecíamos el castigo, Él fue el que puso las manos, puso los pies, puso su frente, puso su espalda para recibir todo el azote, el castigo, la flagelación, para que toda su sangre fuera derramada en una cruz y para que Él muriera en esa cruz. Pero no solamente eso, sino que Él se levantó en gloria y resucitó y está en gloria con el Padre. ¿En qué lugar estamos? ¿Dónde estamos parados? Ambos querían bienes, ambos querían honor, pero no querían al Padre. Conclusión, tú y yo queremos al Padre, lo amamos, ¿sí? Queremos seguirle, queremos confiar en Él, queremos depositar nuestro corazón en Él. Porque muchas personas a veces decimos, es que yo sí amo a Dios y a mí me encanta cuando de repente veo muchos estados de mis contactos que ponen cosas sobre Dios. No, Dios conmigo y quién contra mí y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego les digo, vénganse, vamos a escuchar la palabra. No, tengo una fiesta. No, tengo cosas que hacer. No, es que esto, es que me van a pagar. Entonces el Señor no es tu prioridad. No es tu prioridad el Señor. Lo amamos porque nos da cosas, pero cuando nos la quita, reclamamos, ¿no? Cuando no nos da lo que queremos, ahí sí estamos. ¿Por qué? ¿Por qué a este sí le das y a mí no? ¿Dónde está nuestro corazón? Entonces el Señor hoy nos hace un llamado. ¿Con quién te identificas? ¿Con qué hijo te identificas? Porque cualquiera de los dos hijos necesita la gracia de Dios. Necesitamos reconocer dónde estamos espiritualmente. Necesitamos dar un paso de arrepentimiento. Necesitamos creer en la gracia del Padre y necesitamos creer que Él cuida de nuestro corazón, que Él no te reclama, que Él no está aquí para juzgarte. Él, el que realmente podía juzgarnos, podía etiquetarnos, podía, lo que tú quieras, matarnos, Él es el que nos perdonó. Él es el que nos salva. Y Él es el que nos dice, ven a casa, regresa a casa, no estés lejos de casa, no estés lejos del Padre. Si es que hoy cierra tus ojos un momento, vamos a cerrar este tiempo